Silencio. Un vacío que lo devoraba todo. Ni el eco de un susurro podía escapar de aquella oscuridad. No era la noche, no era la sombra de un árbol bajo la luna. Era algo más profundo, algo eterno. Un abismo sin forma ni tiempo. Allí, donde las almas caían como hojas marchitas arrancadas por un viento cruel. Donde el fuego ardía pero no iluminaba. Donde los condenados no gritaban porque sus voces se habían consumido hace siglos. Allí descendí. No como un derrotado, no como un prisionero encadenado por la muerte. Bajé como un rey, como un guerrero que entra en la fortaleza del enemigo para tomar lo que le pertenece. No había ángeles cantando, no había estrellas guiando mi camino, solo yo. Y ante mí, las puertas del infierno, cerradas, blindadas con el terror de 1000 generaciones. Pero el infierno cometió un error. Pensó que podía detenerme. Soy Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, y esta es la historia de lo que hice en las entrañas del infierno. El descenso a las sombras. Cuando el último aliento escapó de mis labios en el Gólgota, la tierra tembló. Las rocas se partieron. El velo del templo, aquel muro que separaba a los hombres de la presencia del Altísimo, se rasgó de arriba a abajo. Fue en ese instante cuando mi espíritu dejó la carne mortal, no con el peso de la derrota, sino con la certeza de la victoria que estaba a punto de consumar. Atravesé el umbral entre la vida y la muerte. No era como un sueño ni como la paz de un descanso profundo. Era un cruce violento, como un mar agitado que devoraba todo a su paso. Sentí el peso de cada pecado que había cargado sobre mis hombros, no porque me pertenecieran, sino porque los había tomado voluntariamente. El hedor de la corrupción, el susurro de maldiciones antiguas, el eco de los gritos de los caídos, todo me envolvía mientras descendía. El Sheol, la prisión de las almas, un lugar de espera para los que habían muerto antes de que la promesa de redención se cumpliera. Algunos lo llamaban el Seol, otros lo conocían como el Hades. Era un reino dividido. Por un lado, el lugar de descanso de los justos, a quienes la misericordia de Dios había apartado del tormento. Por otro, el abismo donde los impíos esperaban su castigo. Un mundo entre mundos, donde las sombras no eran simples ausencias de luz, sino presencias vivas que devoraban la esperanza. A medida que descendía, las almas se estremecían. Algunas se ocultaban, temiendo que fuera un verdugo. Otras se alzaban, reconociendo en mí la promesa que habían esperado desde los días de Adán. Allí estaban Abraham, Moisés, David, los profetas, esperándome, no con miedo, no con desesperación, sino con una fe que no había muerto con ellos. Y entonces seguí descendiendo, porque mi misión no había terminado. El infierno aún tenía que conocer mi poder. El encuentro con las almas perdidas. El aire era denso, si es que allí podía llamarse aire a lo que llenaba aquel lugar. No era brisa, no era viento. Era una presencia opresiva, una energía que parecía devorar todo vestigio de vida. Cada paso que daba hacía que la oscuridad se estremeciera, como si el infierno mismo sintiera mi llegada. Y lo sentía, porque jamás había entrado aquí alguien como yo. A mi alrededor, miles, no, millones de almas vagaban como sombras errantes. Algunas gemían en lamentos apagados, otras ni siquiera parecían conscientes de su propia existencia. Habían olvidado sus nombres, sus historias, sus rostros. Solo quedaba el eco de sus pecados, la condena de sus propios actos, reflejada en sus miradas vacías. El infierno no era solo fuego, no era solo tormento, era olvido, era desesperanza absoluta. Pero entonces, entre esa multitud de almas quebradas, vi a aquellos que sí recordaban, espíritus que alzaban la vista, que sentían mi presencia y temblaban. No eran los justos que me esperaban en el seno de Abraham, no eran los profetas ni los patriarcas, eran los condenados, los que en vida se habían rebelado contra la verdad, y ahora, al verme, entendían. «No puede ser», susurró uno, con voz quebrada. «Él
Él no debería estar aquí, dijo otro, retrocediendo como si pudiera escapar. Y entonces lo escuché. Un sonido que no había existido en este lugar desde su fundación. Un sonido que ni los demonios ni los condenados podían concebir en su miseria. Un latido, no el latido de un corazón, sino el pulso de algo más grande, más antiguo. La autoridad, el poder absoluto, y venía de mí. Porque yo no estaba muerto, no como ellos. Había descendido al infierno, pero no como un alma cautiva. Yo era la luz en medio de la oscuridad, y el infierno tembló. Las puertas de la muerte. Más allá de aquel mar de almas, más allá de los lamentos y las sombras errantes, estaban las puertas, gigantescas, antiguas, no hechas de hierro, sino de algo más sólido, más irrompible, el decreto de la muerte. Estas puertas no se abrían, no cedían ante nadie. Eran la última barrera, la frontera eterna que nadie cruzaba en dirección contraria. Pero yo no era nadie. Cuando me acerqué, el fuego a su alrededor se agitó, rugió, como si intentara detenerme, como si el infierno mismo se opusiera a mi paso. Sentí la esencia de aquel lugar concentrarse en esas puertas, el peso del pecado de la humanidad, la carga de cada transgresión cometida desde la caída de Adán. Aquí estaban encadenadas las almas de aquellos que habían sellado su destino con su propia rebelión. Y entonces, una voz. Jesús de Nazaret. Era profunda, gutural, como el eco de 1000 tormentos hablándome al unísono. Este no es tu reino. No tienes autoridad aquí. No respondí. Solo levanté la mirada. Las puertas no eran mi obstáculo, eran mi objetivo. Di un paso más y el infierno entero se estremeció. ¡No!, gritaron las sombras. ¡No puedes estar aquí!, rugieron los demonios. Pero yo podía. No fue un ataque físico. Fue mi sola presencia, mi sola voluntad, la que sacudió los cimientos de aquel reino. Porque donde yo estaba, el dominio del infierno se debilitaba. Su autoridad no tenía poder sobre mí. Y entonces, el guardián de las puertas apareció. No era un demonio cualquiera. No era una criatura deforme como las que atormentaban a los condenados. Era algo más antiguo, más temible, la personificación de la muerte misma. Un ser envuelto en sombras, cuyos ojos eran vacíos de donde emanaba el frío de la inexistencia. «No puedes abrir estas puertas», declaró, su voz como el crujir de los huesos. «Nadie las cruza». Le sostuve la mirada. «Yo no soy nadie», dije. «Yo soy la vida». Y entonces extendí mi mano, no con violencia, no con furia, sino con el poder de aquel que me envió. Las puertas, que nunca antes habían cedido, crujieron. La esencia misma de la muerte se resistía, pero no podía contener lo inevitable. Algo en el aire cambió. Los condenados callaron, los demonios retrocedieron, y las puertas de la muerte se abrieron ante mí. El grito del infierno. Las puertas cedieron con un estruendo que resonó en cada rincón del infierno. Fue un sonido que nunca antes se había escuchado, porque estas puertas no estaban hechas para abrirse. Estaban forjadas con la desesperanza, selladas con la condena de incontables generaciones. Pero cuando yo extendí mi mano, su poder se desmoronó como cenizas en el viento. El infierno gritó. No fue un grito de un solo ser, fue un rugido colectivo, el lamento de millones de almas, el eco de demonios y principados que comprendieron, en un solo instante, que su reinado estaba a punto de cambiar. Las llamas se alzaron en un torbellino de fuego oscuro, las sombras se retorcieron como serpientes en agonía. El reino del enemigo, aquel que se había levantado sobre el pecado y la muerte, temblaba ante mi presencia. Entonces apareció el príncipe de este lugar, no con cadenas, no con debilidad, sino con una furia contenida. Lucifer, el adversario, el gran acusador. Su presencia era como una sombra en medio de la tormenta.
Su mirada ardía con el fuego del orgullo caído. Me observó desde la distancia, sin atreverse a acercarse, porque él sabía. Sabía que yo no era como los que habían caído antes. Sabía que yo no venía como un prisionero, venía como un conquistador. El enfrentamiento con el príncipe del infierno. ¿Qué haces aquí, Jesús de Nazaret? Su voz no era un rugido, no era ira descontrolada, era algo peor. Era el siseo de una serpiente, el veneno de una lengua afilada. La muerte te ha reclamado, este es su dominio. Di un paso adelante, sin desviar la mirada. Number, la muerte no me ha reclamado, yo he venido a reclamar lo que es mío. Un silencio cayó sobre el infierno. Un silencio tan profundo que incluso los condenados dejaron de lamentarse. Las llamas parecieron apagarse por un instante, como si contuvieran la respiración. Lucifer apretó los dientes, sus ojos centellearon con odio. Las almas de este lugar me pertenecen, escupió. Son la paga de su pecado, el precio de su rebelión. No puedes tomarlas. Lo miré con firmeza. ¿Quién te dio esa autoridad? Su boca se cerró, porque sabía la verdad. Desde el principio solo había un Dios soberano. El enemigo no gobernaba por derecho, gobernaba por engaño. Su poder sobre los muertos solo existía porque la humanidad había caído en su trampa. Pero yo era la verdad misma hecha carne, y la verdad destruye la mentira. Entonces, extendí mi mano. Dame las llaves. Lucifer se estremeció. Retrocedió instintivamente. Sus manos se cerraron sobre su pecho. En su interior, dentro de su misma esencia, guardaba las llaves del infierno y la muerte. No eran objetos físicos, no eran simples herramientas, eran símbolos de autoridad. Con ellas, él cerraba y nadie podía abrir. Con ellas, él aprisionaba y nadie podía liberar. Hasta ahora, porque yo había venido a tomarlas. La entrega de las llaves. Lucifer intentó resistirse. Su orgullo no le permitía ceder sin lucha, pero en su interior, en lo más profundo de su ser, sabía que su poder había sido quebrantado. Sabía que la cruz no fue su victoria, fue su derrota. Lo que él pensó que era su mayor triunfo, la muerte del Hijo de Dios, era en realidad el cumplimiento del plan divino que él nunca pudo comprender. Con un rugido de furia, con el fuego del odio ardiendo en su interior, el enemigo se llevó las manos al pecho y, con un gesto que desgarró su propia esencia, extrajo las llaves. Eran dos, la del infierno y la de la muerte, pequeñas, pero pesadas con el peso de incontables generaciones. Las lanzó al suelo con desprecio, con rabia, pero no tenía opción. Di un paso adelante y las recogí. Y en ese momento, el infierno cambió. El reino de la muerte ya no era suyo. Las puertas del Hades ya no estaban cerradas para siempre. Yo tenía las llaves, y con ellas, la autoridad para liberar a los cautivos. La liberación de los justos. Giré sobre mis talones y miré hacia la multitud de almas. Allí estaban los profetas, los patriarcas, los justos que habían muerto antes de que la promesa se cumpliera. Abraham, el hombre de la fe. Moisés, el libertador. David, el rey conforme al corazón de Dios. Isaías, Jeremías, Daniel, los que habían hablado en mi nombre siglos antes de mi venida. Ellos habían esperado. En las sombras, en la antesala del paraíso, habían aguardado el día de su redención. Y ahora, al verme con las llaves en mis manos, sus ojos brillaron con una luz que el infierno no pudo apagar. Extendí mi mano y hablé con la voz de la eternidad. «Vengan conmigo». Y las cadenas cayeron, no por la fuerza, no por la violencia, sino porque la autoridad de la muerte había sido quebrada. El precio había sido pagado, la deuda saldada con mi propia sangre. Las puertas del infierno no podían retenerlos más. Ellos eran libres. El éxodo de las almas. Las sombras se apartaron cuando comenzamos a caminar.
un río de almas, una multitud de justos siguiendo mis pasos. Las criaturas del infierno observaban en silencio, impotentes, derrotadas. Los demonios se ocultaban en las grietas, susurrando entre ellos, incapaces de detenernos. Cada paso que dábamos debilitaba el reino de la muerte. Cada alma liberada era una herida en el corazón del infierno. Las puertas, que nunca antes se habían abierto, se abrieron de par en par ante nosotros, y juntos ascendimos. Subimos desde las profundidades, dejando atrás el abismo, dejando atrás la prisión de las sombras. Subimos hacia la luz, hacia la promesa, hacia la consumación de la redención. Y cuando finalmente cruzamos el umbral, supe que la historia de la humanidad había cambiado para siempre, porque la muerte ya no tenía la última palabra. La vida había vencido. El regreso a la luz. El infierno quedó atrás, debilitado, vencido. Las sombras que una vez parecían eternas se disiparon como la neblina ante el sol. El rugido de la desesperación de los condenados quedó ahogado por el silencio. La victoria estaba asegurada, pero mi misión aún no había terminado. Guié a los justos a través del umbral de la muerte. Ascendíamos, dejando atrás los dominios del abismo, dirigiéndonos a la luz, a la promesa, al cumplimiento de la esperanza que generaciones habían esperado. Sentí el peso de cada alma a mi lado, los susurros de asombro, la fe renovada en sus ojos. Ellos habían esperado por siglos. Ahora, por primera vez desde la caída del hombre, estaban libres. Pero mi camino no se detenía aquí, porque había algo más que debía hacer, algo que cambiaría la historia para siempre. Debía regresar. El momento decisivo. El mundo de los vivos seguía girando. Allá arriba, más allá del velo que separa la eternidad del tiempo, la tierra seguía su curso. Los discípulos estaban escondidos, sumidos en el dolor y el miedo. Mi madre lloraba en silencio. Pedro se atormentaba en su culpa. Juan recordaba mis palabras, pero aún no entendía el significado completo. Y entonces, el tercer día amaneció. En una tumba fría, oscura, mi cuerpo yacía inmóvil, envuelto en lino, marcado por las heridas de la crucifixión. A los ojos del mundo, estaba muerto. Pero el mundo no entendía el plan de Dios. No comprendía que la muerte no tenía poder sobre mí. Desde el reino de los muertos, sentí el primer destello de la resurrección. No fue un trueno, no fue un estruendo ensordecedor, fue un latido, un solo pulso de poder, una chispa de la gloria eterna surgiendo dentro de mi ser. Y entonces, respiré. La resurrección. La piedra que sellaba la tumba no fue removida por manos humanas. Un ángel descendió del cielo, su luz resplandeció como un relámpago. La tierra tembló, las fuerzas del mundo sintieron el impacto de lo imposible. El sello de Roma, la guardia, todo fue inútil ante la voluntad del Padre. Mis ojos se abrieron. La muerte había sido vencida. Me incorporé, sintiendo la plenitud de la vida regresar a cada fibra de mi ser. Ya no era el Jesús que colgó en la cruz, débil y ensangrentado. Ahora era el Cristo resucitado, el Rey eterno, el Alfa y la Omega. La muerte ya no tenía dominio sobre mí. Me levanté de la tumba y di el primer paso hacia la nueva era de la humanidad. El infierno estaba derrotado. El pecado había sido vencido. Y la vida había triunfado para siempre. Fin.